Hola, ¿qué tal, pequeños? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro capítulo del podcast. Oigan, ahora sí, ya hacía mucho que no nos escuchaban por aquí. Ya otra vez ya se hizo un buen rato que no grabábamos algo, Gusi.jpg y yo. ¿Qué fue lo último que grabamos del podcast? Fue nuestro debate de Boruto contra Naruto, ¿verdad? Que gané yo, ¿no? Bueno, no estoy seguro de que hayas ganado, pero de hecho sí déjame checar porque si ese fue, híjole, ya tiene muchísimo de no vernos para podcast, porque sí, el último fue con tu mami. Pero pues bueno, lo importante es que ya tenemos aquí un capítulo nuevo para ustedes con mucho amor. Y aparte es un capítulo de podcast que a mí me interesaba mucho en particular que pudiéramos grabar juntos, porque creo que para nuestra audiencia puede ser bastante interesante, porque quiero que vean un punto de vista alterno, ¿no? Como ya lo vieron en la miniatura y en el título, pues vamos a estar hablando, desmenuzando, dando nuestra opinión sobre los últimos espectáculos de hielo que ha hecho Yuzuru Hanyu. Ya saben que aquí es el que parte el queso en este canal, después de mí. Y bueno, pues a lo largo desde el año pasado que se volvió profesional, ha hecho varios espectáculos de hielo en solitario y o en compañía con algunos compañeros, con otros atletas, etc. Empezó con Prologue hace un año, posteriormente, pues creo que luego fue Gift en febrero, luego el especial de Note Estelata en marzo en Sendai. Y lo más nuevo que tenemos es Replay, que se estrenó apenas ahora el 4 de noviembre y que debo decirles que Gusi.jpg y yo lo estuvimos viendo a las 2 de la mañana en vivo. Yo como fanyu, pues obviamente puedo decirles un montón de cosas, ¿no? Pero me interesaba mucho tener la opinión de alguien que, pues, que si bien no es un hater o no es un anti-Yuzu, no es necesariamente un fan. Y pues me interesa mucho que también conozcamos el punto de vista externo de otras personitas que también ven el trabajo que ha hecho Yuzuru como profesional y pues su opinión. Literalmente soy como un ignorante en este sentido. Apenas son los primeros dos espectáculos que yo veo de Yuzu, a pesar de que yo he editado todos los videos en los que platicas de él, pues sí, literal fue como las primeras veces que veo presentaciones de él tal cual. Y pues iba a ser una perspectiva bastante diferente. Seguramente no voy a saberme ni los movimientos de los saltos o los nombres de alguna pirueta o qué sé yo, pero pues aún así espero poder dar otra perspectiva de cierta manera ayudó, porque este podcast ya lo teníamos planeado desde mediados del año, yo creo, desde que vimos Gift, y lo fuimos postergando, y digamos que de cierta forma se acomodó, con que justamente hace unas cuantas semanas se estrenó Replay, y ahí sí yo como que me siento más identificado con el contenido, que es lo que él provee. Entonces digamos que por ese lado nos fue mejor que se atrasara un poquito más este podcast. Precisamente justo es lo que iba yo a comentar, eh, que bueno, yo tampoco sé mucho sobre las partes técnicas, o sea, toda la parte, pues sí, la parte técnica de los shows, porque yo soy muy bestia y la verdad es que yo me hago bolas entre la diferencia entre un triple axel, un toe loop, un loop, no sé, los molinetes, bueno, pues a lo mejor sí los identifico, pero en los que son como más específicos, más técnicos, la verdad es que no me lo sé. Yo sé apreciarlos definitivamente, pero no me sé los nombres, así que bueno, eso no lo tocaremos tan a fondo en este podcast, pero sí me interesa mucho precisamente la parte profunda, toda la parte artística, que es algo que en los últimos años se ha visto muy debatible en el tema del patinaje artístico, que se ha visto muy debatible en el tema de las competencias de patinaje artístico, que pues
es eso, artístico, ¿no? Entonces tiene que tener una sección obviamente técnica, pero una parte artística y que lamentablemente se está perdiendo en el patinaje artístico. Cada vez vemos menos arte y más tecnicismos. Entonces, bueno, precisamente empezar hablando del tema del arte que vemos en estos shows, para mí es súper, súper importante. Y pues empecemos, vamos en orden, vamos a empezar con Gift, que bueno, para empezar, este show lo lleva a cabo en el Tokyo Dome, que repleto de efectos especiales, con música en vivo, con un set de bailarines, etc, etc. Y me gusta mucho cómo nos empieza literalmente, pues sí, como narrando la historia de su carrera competitiva, cómo empieza haciéndonos metáforas en cuestiones de lo que es la naturaleza, de cómo se sentía, o sea, como explicándonos sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, haciendo metáforas hacia la naturaleza, así como creces, qué tan doloroso puede ser, qué tan fácil los elementos que necesitas para seguir creciendo, el descubrir tu propia luz, el cómo brillar con tu luz propia, lo que te da energía, lo que te hace feliz, lo que te da emoción. Y bueno, todo esto lo va llevando a través de un recorrido de diferentes programas que ha realizado a lo largo de su carrera. Eh, Nos llena de efectos especiales, lo cual es maravillosísimo también desde mi perspectiva, porque vemos esta conjunción de equipo audiovisual en donde vemos en la pantalla imágenes en conjunto con luces, con sonidos, con su voz, porque es él el que nos va narrando pues esta historia, ¿no? Nos va empezando a contar de cómo iba creciendo, cómo lo iba sintiendo, cómo de repente veía que otros crecían y que él no, y cómo se empieza a preguntar, bueno, pero en la naturaleza las plantas crecen, la hierba crece y cómo, pues así, entonces yo puedo hacer esto y yo puedo hacer lo otro y también me lleno de cicatrices porque pues todas las fallas que vas teniendo te van llenando de cicatrices que se vuelven una parte de ti, ¿no? Ya me corregirás tú, pero si no mal recuerdo, en este espectáculo es donde nos presenta como una especie de Yusu positivo y otro más pesimista, más negativo. Entonces, aparte de que nos cuenta, o sea, la narrativa del espectáculo, al menos en Gift, es como que de cierta manera mostrarnos mediante todos los pasos importantes que hizo, porque también nos quiere contar, pero por medio de las presentaciones importantes que ha tenido, ¿no? No me acuerdo de todos los nombres, pero por ejemplo, creo que está la de Sendai, perdón, es la de Seimei, así como otras de las presentaciones importantes, y es que no sé cómo explicarlo, pero como que a través de cada una de las presentaciones también nos da un intermedio o un interludio en el que nos va narrando ya tal cual una historia en la que al menos creo que es un poquito de perspectiva o de interpretación, o sea, cada uno le va a captar un poquito diferente, pero yo lo que le capté es, así como nos está mostrando los espectáculos, también nos está mostrando un poquito del trasfondo de, ok, esto no estuvo tan fácil, tuve que hacer varios sacrificios. Hay veces en las que tuve que poner como la cara de estar contento y demás, aunque en realidad a mí me estaba costando mucho. Y yo creo que esa es la parte de interpretación de cada uno, ¿no? Igual ya alguien más piense que es como que, ay, qué bonito, y le echó muchas ganas y así, o sea, sí se trata de que le echa muchas ganas, pero al menos la manera en la que yo lo leí es, le echó ganas y le costó y le dolió, pero a pesar de eso está aquí y digamos que de cierta forma el final de la historia es simplemente el hecho de haber construido todo este espectáculo por él mismo, porque pasa de ser alguien que está muy metido en las reglas, en los olímpicos, bueno, no espectáculos, sino en la parte deportiva. Y digamos, el final es el hecho de que tú estás viviendo, aunque sea a través de la pantalla, tú estés viviendo este espectáculo que él planeó la música, tal vez no la compuso, pero él decidió qué música va a llevar, qué efectos visuales, porque sí, también si de por sí siempre lleva mucha coreografía todas sus presentaciones, ahora tuvo que ser la coreografía de él y aparte coordinarse con las personas de video y de audio para que lo más cerca posible dieran los beats en cada uno y bueno, igual y me estoy adelantando un poquito más, pero yo creo que
GIF de cierta manera es como que un ensayo y algo más personal de lo que vamos a ver en Replay. O sea, como que mi primer espectáculo GIF y ya de ahí lo voy puliendo y voy entregando cosas mejores cada vez. Y es parte de la historia, ¿no? O sea, empiezo de chiquito, hago diferentes espectáculos y ahorita se los presento todo como desmenuzado. Justamente, justo ahorita, bueno, tú ya te podrás explayar un poco más, o bueno, te puedes explayar un poco más todo lo que quieras, precisamente en la cuestión técnica, porque pues tú sabes de todo esto, ¿no? Incluso recuerdo que cuando vimos Geeth juntos, comentabas de los efectos especiales que están como, son medio populares en shows ahorita, entonces, que los utilizó de la mano de su coordinadora artística, ¿no? Pero sí, justamente en Gift, tal cual como lo veremos en el libro ilustrado que realizó en colaboración con Clamp, A cosa que ver a mí cuándo llega. me emociona en particular, ya casi, prácticamente va a ser para tu cumpleaños, prácticamente vas a poder hacer un unboxing para tu cumpleaños, casi. Me emociona mucho ese libro ilustrado, la verdad, bueno, yo recuerdo que estábamos juntos cuando recibimos la noticia de que iba a salir el libro ilustrado de Clamp y bueno, yo grité y tú te asustaste así de, ¡ah! Así todo intensísimo, exageradísimo, pero bueno, en fin. Eh, Efectivamente vemos la parte de Decideste, lo que es como Yusu lindo y Yusu malo, ¿no? Con su parte positiva y con su parte negativa. Y tiene estos bloques en los que empieza a hundirse, en los que dice ya no puedo más, en los que de repente, pues sí, cosas que ha mencionado en entrevistas respecto a su carrera, pero que a lo mejor ha sido como un poco no frío, pero ha sido como suficiente lo que ha comentado. Y en GIF lo vemos mucho más profundo, mucho, esta onda de me gusta, me divierte, me encanta, lo quiero seguir haciendo, es divertido, sigue siendo divertido, aún me gusta. Todavía lo hago porque quiero o lo hago por obligación y en qué momento la obligación ya no me gusta, ¿no? Y bueno, lo va ligando efectivamente a diferentes programas. Esta sección la adoro porque la liga directamente a un número que estrenó precisamente en GIF, que fue el de Ashura Cham, ¿no? Y que incluso en las entrevistas él comenta que es un número muy importante porque uno ve el vestuario y ve la coreografía y escuchas la música, uno que no sabe japonés, pues está toda animada, toda rápida, toda locochona y estás como exaltado. Eh, durante la rutina y nos hace el hincapié, por favor escuchen la canción, lean la letra, ¿no? Y cuando lees la letra de la canción, es una canción que nos habla de cómo vivimos en una caja de la sociedad que así nos encierra y nos atrapa y de que hay que querer ser libres y de que cuando eres libre te puedes alocar y hacer todo lo que quieras y las cosas más locas del mundo porque pues ya no estás dentro de esta caja, ¿no? Y que es algo que el personaje anhela fervientemente, ¿no? Entonces captas por qué la coreografía es así, por qué todo lo que hace durante esa rutina, durante ese programa de Ashura Chan, captas por qué es así, captas por qué los colores, lo captas todo, ¿no? Y inmediatamente termina y ya es como esta explosión de libertad y de repente viene como la cruda moral de la regué, ya no puedo, no puedo seguir adelante, ya estoy muy cansado, ya no puedo más, ya casi tiro la toalla, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque, visto desde mi perspectiva más artística, yo estoy de acuerdo contigo, creo que es cuestión de perspectiva, pero creo que si todos lo pensamos con detalle, llegaríamos como al mismo punto, ¿no? Yo creo que, o sea, ya que yo lo he experimentado y yo estoy segura que tú y varios de nuestros escuchas lo han experimentado esta misma sensación más de una vez. Más de una vez hemos sentido esta onda de ya no puedo más, ya no puedo, ya no quiero, pero sí quiero, pero es que ya no puedo, pero ya me cansé, ya, ya di todo lo que tenía, ya no puedo dar más, ya no puedo seguir,
ya es demasiado, ya no es divertido, ya no me satisface, pero no lo puedo dejar, no lo quiero dejar, pero ¿qué ocurre, no? Eh, es muy dramático toda esta charla con él mismo, lo cual es maravillosa, del si puedes, yo sé que puedes, ¿por qué? Pues porque te conozco, porque soy tú, ¿no? Y esta pequeña voz interna que yo creo que también todos hemos llegado a escuchar en algún punto. Para mí es muy profundo todo esto en Gift y me encanta filosofar al respecto, pero coincido. Si ustedes creen que en Gift filosofamos, en Replay creo que filosofamos aún más. Creo que nos llega al punto exacto en el cual termina uno de pensar. O sea, realmente tienes que ponerte a pensar. No puedes ver tú el show nada más por verlo, sino tienes que verlo a conciencia. Así que teniendo todos tus sentidos totalmente enfocados. Estoy de acuerdo contigo, coincido totalmente. Replay, por eso es Ice Story 2.0, porque es como la evolución de Gift. O sea, si habláramos de un Pokémon, sería la evolución de Gift. O sea, a nivel técnico y de espectáculo, Replay sí es como que la evolución, pero en cuanto a lo introspectivo y a la narrativa, bueno, la narrativa yo creo que ahí van los dos, o sea, sí van bien, pero digamos, la parte de que Yuzu nos quiera mostrar esa parte interna de él, sí creo que se presenta mejor en Gift, porque aunque no es un cuento o una historia, digamos, tal cual, sí llegan puntos en los que nosotros llegamos a empatizar con lo que él está diciendo, así como dices, hemos pasado por esas situaciones en las que hacemos tal cosa y tal vez nos gustaba hacerlo en un punto y llega a un punto más adelante en el que no sabes si te sigue gustando o si ya es muy cansado o si lo sigues haciendo y digamos la euforia del momento es lo que te sirve de combustible para hacerlo, pero pasa el evento y de ahí es como que, "Ay, pero ya me cansé, ya no sé si voy a durar para otra". Entonces yo creo que en ese sentido sí, sí es como que un espectáculo más personal de él, como que nos abre literalmente las puertas o la ventana de su corazón para verlo de forma más transparente. Y ya en Replay, al menos la primera parte del espectáculo, después hablamos de cómo es que se dividen, pero la primera parte es más como simbólico y más, más metafórico, pero pues de ese igual y ahorita hablamos. Digamos que en resumen, eh, en Gift es como que más personal y un poquito, sí de metáfora, pero es una metáfora no tan difícil de entender porque tú te logras empatizar con él. Y ya en Replay, pues sí es una metáfora muy cañona que si no conoces de ese entorno en el que está tratando, sí está difícil que le entiendas. Sí, sí, ahí sí tienes toda la razón. Si no estás en ese punto exacto, sí está difícil que se le agarre el hilo. Por eso digo yo que es como la evolución, porque sí es, creo que yo un poquito más fácil agarrarle el rollo a Gift desde un principio y a Replay creo que tienes como que enchufarlo bien en la ardillita para que agarrarle el rollo, ¿no? Debo decir, Replay yo ya bueno, lo he visto 2 veces más o menos, porque digo, yo lo vi hoy lo vimos en live stream, ajá, en vivo, y luego como compré el archivo grabable, pues lo volví a ver y aún así tengo como mis dudas, ¿no? Tengo que hacer un paréntesis en el cual no quiero ahondar mucho, pero creo que también algo que ha hecho que Replay se vuelva complicado es que por alguna situación que yo en lo personal prácticamente desconozco y además no entiendo, Gift fue un evento del cual literalmente sirvió para que los fans de todo el mundo pudiéramos hablar, opinar, expresarnos con respecto al show y abrir debates, relativamente hablando debates, con respecto al show y en Replay no sucedió. Entonces, o no ha sucedido hasta ahorita. La razón, no sé, creo que no la quiero saber, prefiero dejarlo así. Eh, pero bueno, eso quizás ha hecho que, por lo menos a mí se me hiciese más complicado porque pues es diferente a cuando compartes opinión con otras personas
a cuando nada más tienes la tuya y nadie más comparte nada, ¿no? Entonces, bueno, pero ese es un punto totalmente independiente. Eh, en cuanto a Gift, hay una escena, bueno, una sección que particularmente me gusta y me duele un poco, y que me gustaría mucho que ahorita tú nos platicaras un poco tu opinión al respecto, porque recuerdo que yo tenía una idea y después de que tú y yo la platicamos, me gustó mucho tu perspectiva, entonces me ayudó a evolucionarlo un poco, que es en esta escena en la que para Yusu era sumamente importante recrear el programa corto de Beijing, de las Olimpiadas de Beijing en el 2022, que es este número de Introduction Rondo al Caprichoso, con el tema musical que él ayudó a arreglar, El Lamento del Héroe. Los que vimos los Olímpicos recordarán que ese fue su programa corto, entiendas, el primer programa con el que patinó. Y en algún punto, pues por cuestiones que tampoco vamos a debatir ahorita porque no se trata de agarrarnos del chongo, tiene un percance con uno de sus patines y un salto no lo logra realizar, cosa que nadie nos dimos cuenta, la verdad es que nadie lo notó, siguió con su rutina normal, los jueces, como son una monada, pues le calificaron bajísimo el que no realizara ese salto y bueno, pues para él fue como muy frustrante no poder realizar la rutina como la tenía, ¿no? Para él era como importantísimo hacerla limpia y perfecta, no para los jueces, no para los olímpicos, creo que esos valen gorro, sino para la gente. Para él era sumamente importante. Yo recuerdo en los Juegos Olímpicos, los invito a que lo googleen, o sea, bueno, no, que lo busquen en su canal de YouTube directamente en el Olympic Channel, lo pueden encontrar. Es una rutina, la rutina de por sí es como depresiva, la verdad es que es un programa como triste, la música es triste, la rutina es depresiva, creo que la intención es que sientas dolor, pero en los Juegos Olímpicos de verdad es tan doloroso porque creo que a Yuzuru lo vimos tan roto, tan dolido, no al 100, no como yo lo hemos visto en otras competencias, como lo vimos en otras competencias, lo vemos pues sí tan roto, creo que es la expresión que logro encontrar. Y en Gift, cuando rehace toda esta escena, todo este momento, hasta hace su warm-up, su calentamiento, y después hace la rutina sigue siendo triste, sigue siendo depresiva, sigue siendo dolorosa, pero lo ves con tanta fuerza, lo ves con tanta determinación, con tanto empoderamiento, con tanto fuá, que se siente bonito el dolor, o sea, sientes que duele muy bonito, ¿no? Y, y a mí, bueno, es maravilloso el final con tanto feeling, con tanta fuerza con la que termina este número. Y yo opinaba, yo decía, qué bueno que lo hiciera, pero creo que él no le debe nada a nadie. No tenía por qué justificarse ante nada y tú tenías una opinión totalmente diferente. Si no mal recuerdo, tú decías, bueno, es que no es que le deba nada a la gente, es que como que se lo debía a él mismo, como que era el vean lo que realmente es o lo que realmente soy. Sí, bueno, ya tiene un rato, desde que vimos ese espectáculo, pero sí me acuerdo de haber comentado de eso. Más que nada porque yo lo que decía es que estaba mostrando literal desde el calentamiento hasta el final. O sea, como que literal intentó hacer una coreografía de todo lo que hizo cuando se presentó en la primera vez. O sea, literal, desde que se limpia los mocos, desde que anda calentando, o sea, eh, intentó recrear en la medida de lo posible todo lo que le hacía vivir ese momento como para volver a situarse en esa situación y poder presentar el espectáculo, o bueno, en este caso, la sesión de patinaje de la manera que él quería. Entonces no era tanto como que le debiera algo, ni siquiera al público, yo creo, igual y un poquito por la forma en que él es, porque sí es como que me debo mucho al público y muchas gracias al público, pero era yo creo que más la necesidad de demostrarse a él mismo y querer mostrar las cosas como él tenía pensado mostrarlas, ya no tanto por una calificación ni nada así,
sino por el hecho de que, o sea, yo quería que vieran este salto y no me salió, pero ahorita tengo la oportunidad de mostrárselos tal y como yo lo tenía en mi mente. Entonces, por eso estoy recreando todo desde, digo, desde el calentamiento, desde cómo se limpia. Creo que también ya tenía a Pu por ahí. Usted lo va a saludar y todo, o sea, pero sí, o sea, yo no vi la presentación en vivo la primera vez en las Olimpiadas, pero sí me acuerdo de haber visto videos y sí era como que, ok, sí está intentando replicar las situaciones. Yo creo que eso se me hizo interesante porque sí, en general todo el espectáculo era su historia, pues tenía que culminar en eso, independientemente del encore o cualquier repetición de alguna. Sí era como que el momento cumbre así como de, ok, a partir de aquí, digamos que era como que el final de temporada, ¿no? O sea, yo tengo que llegar aquí, me estoy enfrentando a este obstáculo con el que ya me había enfrentado, lo logro superar, y entonces de aquí para adelante va a ser algo diferente, pero yo al menos siento que quedo un poquito más en paz conmigo porque ya pude presentar la manera, sé que todo el entrenamiento que hice ya se los puede enseñar de manera padre y desligado de cualquier tipo de calificaciones. Y por favor, si tienen la oportunidad de contratar Disney Plus, y vean Gift, porque ahí es donde lo pueden ver. Disney Plus, no importa en qué parte del mundo estén, eh, lo pueden ver en Disney Plus. Y está, independientemente de que todo el show es espectacular y es maravillosísimo, esta sección que habla, o sea, bueno, hay esta escena de la que nos habla Gusi.jpg donde se limpia la nariz, bueno, tienen que verla en particular. O sea, de verdad, si Yuzuru hiciera un video de bloopers de GIF, tendría que poner esa escena, porque de verdad se ve que hasta lo traicionó el subconsciente de un modo fantabuloso. Entonces, tienen que verlo, de verdad, en serio, tienen que verlo. Y de paso, pues ver todo GIF, que es un espectáculo maravilloso. Todo Git es maravilloso. Bueno, toda la parte del final, toda la despedida, ahora sí que los programas, em, como que, ¿qué palabra usaste? El encore, todo así que todo el final extra, ¿no? Es impresionantísimo, es maravillosísimo. La tecnología, mencionaba yo precisamente de los efectos especiales. Hay una sección donde nos va como relatando igual, como en un video muy rápido, pues de los shows que ha hecho a lo largo de toda su carrera, con sus diferentes vestuarios, como en una animación, pero con los colores alterados. Y me decías que esta es una especie pues, como de tecnología como de moda que se usa en diferentes shows. No me acuerdo exactamente de todo, pero si no mal recuerdo es un mapping, es decir, es un proyector sobre, bueno, generalmente sobre muros, pero lo que hicieron en el show de Yuzu es que eran o eran maniquíes o eran personas vestidas de blanco. El punto al final es el mismo, el proyector reproduce la imagen de los vestuarios sobre la persona o sobre el maniquí y entonces pues es como si el maniquí ya estuviera cambiando, bueno, usando esa ropa y la persona que edite el video o lo que sea pudiera hacer alguna otra transición para que, es que ahorita quiero que utilice su primer vestuario y después quiero que esté utilizando el mismo que está utilizando ahorita y entonces todos los maniquíes tengan los mismos. Entonces eso se me hizo muy interesante, o sea, porque la mayoría de los efectos eran bueno, ni proyectados, sino reproducidos en una pantalla gigante que tenía el detrás siempre. Algunos eran reproducidos y esos eran proyectados sobre la pista de hielo y más o menos interactuaban con conforme él iba patinando. O sea, no completamente porque eso es bastante más complicado, pero sí daba la ilusión de que, no sé, por dar un ejemplo, pero no me acuerdo si ese era un efecto tal cual. Digamos que hay hojas caídas como si fuera de otoño y por donde él fuera patinando se fueran levantando las hojas, algo así. Pero el hecho de que utilizar ese mapping sobre cosas que no fueran los muros, al menos a mí sí me sorprendió porque hizo eso y luego creo que lo volvió a hacer, pero ahora sí sobre personas, pero que tenían, llamémosle unas mantas blancas encima y como que estaban bailando dentro de las mantas. Entonces la proyección que se hacía, pues agarraba un volumen diferente, ya no era como que sobre la pared o sobre el piso, sino conforme iba bailando la persona, digamos que los rayos de luz iban cambiando. Entonces por eso digo que fue calando de cierta manera los efectos y todas las ideas que él podía tener y algunas sí las reprodujo ya en Replay,
pero por ejemplo eso del mapping sobre los maniquíes o sobre las personas es algo que ya no hizo y yo creo que estuvo muy padre. O sea, es un espectáculo bueno a nivel de patinaje, también a nivel de historia en el nivel personal de él, pero también tiene muchas cosas de la música y de lo visual que te ayudan a estar entretenido todo el tiempo. Entonces él buscó hacer un espectáculo que fuera completo, igual y no al 100%, pero yo diría que sí. La verdad es que sí, se lo recomiendo. O sea, si ustedes ya tienen contratado Disney Plus, no estaría mal que lo chequen. Y la verdad es que también hay como por momentos está muy calmado y otros muy movido. Entonces también, igual y no es un buen consejo, pero a mí me vino esa idea a la mente que si tienen un poco de problemas para dormir o algo así, pueden dejarlo literal en las últimos dos rutinas y la sección de entrevista que es al final. Y es como que muy, muy relajante. Bueno, completísimo, porque hasta cantó. Al final, mientras estaba despidiendo, estaba cantando y estaba emocionadísimo. Nos presentaron el tema musical oficial de Gift, y también una música bellísima. Yo recuerdo que lo llegué a poner cuando estaba yo limpiando mis tibicos de las primeras veces. Y ay, se pusieron bien bonitos. Fue de las veces en las que más han crecido mi cultivo de tibicos. Ya luego hablaremos de ese tema aquí en el canal. Pero a nivel tecnología es muy impresionante. La verdad es que sí creo que superó por mucho las expectativas de muchísimas personas en el show del Tokyo Dome, en The Gift. Es un show bellísimo, bellísimo. Como dice Gucci.jpg, es súper relajante en muchos aspectos, te hace meditar, te hace pensar, te toca fibras sensibles. Creo, repito, que era su objetivo y estoy segura que lo logró. O sea, en mí sí tocó fibras sensibles y creo que yo, mucha gente que he platicado con este tema igual lo han sentido así. Eh, Tiene los momentos en los que te mantiene al borde del asiento y estás animadísimo y cuando te incita a aplaudir, a seguir el ritmo de la música, bueno, es también fabulosísimo. Es un show sumamente completo, sumamente completo. Y bueno, pues nos lleva al siguiente show que viene siendo el Ice Story 2.0, que viene siendo Replay, que pues es lo más nuevo que hay. Eh, yo creo que ya es justo decir que yo creo que todos han visto todos los spoilers habidos y por haber de Replay, porque pues, todavía va a dar más shows. La diferencia de Gift con Replay es que Gift fue un show único, fue solamente un día y tan tan. Con Replay es todo un tour. Lo que nosotros vimos fue la actuación de Saitama y si no me equivoco en enero va a haber otras fechas en otras partes del país que no recuerdo cuáles son. Si no quieren saber de spoilers, pues va a haber spoilers. Pero yo creo que ya a estas alturas todos hemos visto todos los spoilers de Replay. O sea, es imposible que no. Quiero empezar diciendo esto. Cuando anuncia en septiembre que iba a haber un nuevo show y su nombre iba a ser Replay, no, bueno, hubo una serie de especulaciones impresionantísimas, así de que todo el mundo estaba sacando sus ideas. Recuerdo una de ellas que decían, es que lo que pasa es que como le gustan los videojuegos, porque obviamente desde que ves el logo es muy gaming, decían, es que como es Replay, pero como él no pronuncia, no puede, como los japoneses casi no pronuncian la L o no pueden pronunciar la L, pues por eso le puso Replay, o sea, con R, ¿no? Y luego otros decían, es que lo que pasa es que se está inspirando en la canción ay, ¿cómo se llama? Un ending del anime de Bleach, que creo que es de los últimos endings del anime de Bleach, que sí, ya se ha comentado que se ha inspirado en canciones para ciertas cosas. Y bueno, entre otras, una serie de cosas ahí muy divertidas. Y bueno, llega el día del show y pues ni una ni la otra. Es una mezcla entre sí Replay y al mismo tiempo Pray de plegaria, ¿no? De oración. Creo que qué bueno que nadie apostamos porque hubiéramos perdido todos. O sea, nos hubiera Yusuru dejado hasta sin calzones. Bueno, de por sí nos dejó sin calzones con la venta de souvenirs, pero bueno, ya también será otro tema para hablar aquí en el canal. Eh,
tengo que ser muy honesta, yo la verdad sí sentía un poco de, sí emoción, pero sentía como nervios, no sé cómo expresarlo, de que a lo mejor no me fuera a gustar tanto o que le fuera yo a ver como muchos peros o cosas que no me encantaran de Replay, porque, pues no sé, es como que la expectativa, a lo mejor uno tiene la edad de que en GIF ya viste todo lo que tenías que ver en tu vida y no sabía como qué esperar de Replay, o sea, literalmente no tenía idea de qué esperar y superó por mucho mis expectativas. O sea, Gift es maravilloso y me encanta, pero creo que Replay me gustó aún más. Pero como el tema es muy específico, voy a dejar que nuestro invitado empiece a platicarnos porque yo creo que nadie mejor que él para empezar a detallarnos la primera mitad de lo que hablamos hace rato sobre Replay. Bueno, para mí es curioso hablar de spoilers en el sentido de un espectáculo, pues digamos, deportivo y aparte de patinaje, porque uno no pensaría que tiene gran cosa, pero en el caso de este espectáculo, o sea, si a mí me hubieran dicho las influencias que iba a tener, al menos la primera mitad, que es la que a mí me gustó más, igual lo hubiera visto con un poquito más de emoción, pero también no me hubiera sorprendido tanto porque ya sabría yo a qué es a lo que iba, ¿no? En la miniatura para el podcast, que ahorita ya la terminé, pusimos algunas cosas, pero también no como que lo más importante. Como dice Amers, sí es una combinación de play y de pray, y literal porque el espectáculo está dividido en dos partes, y primero es como que el play, y ya la segunda mitad es el pray, o sea, sí es otra vez la parte introspectiva, mientras que la primera parte es Yusu otra vez nos cuenta un poquito de su historia, pero más que nada, pues podríamos decir que como que su rutina o su mentalidad del día a día y cómo a veces, o sea, sí le gusta patinar, pero a veces es como que está viendo cómo crecen las otras personas y él siente que crece a un ritmo mucho más lento o siente que algunos obstáculos son bastante más difíciles de afrontar, pero lo hace por medio de metáforas de los videojuegos. Entonces, literal, la primera mitad de todo el espectáculo es con puras alusiones a los videojuegos. Obviamente tiene las secciones de patinaje, pero inclusive con los efectos visuales, al menos a mi parecer, trata de hacer referencia a los videojuegos, pero se nota más, no me acuerdo si fue el último o el penúltimo, o mejor dicho, la penúltima rutina, patina el tema Megalovania, que es como, no el tema principal, pero el más icónico del videojuego Undertale. O sea, para las personas que van viendo desde el principio, como que se van notando algunos detallitos de, ah, caray, esto lo reconozco, y esto de aquí también lo reconozco. Entonces, por eso digo que es un espectáculo muy padre, pero sí tienes que estar igual y no 100% metido en el mundo del gaming, pero sí tienes que tener pequeñas nociones para al menos apreciar algunos de los detalles, porque eh, las referencias a Undertale son, o sea, cañoncísimas, directa, ya ni siquiera es una referencia desde el momento en que utilizan el tema tal cual del videojuego, pero independientemente de eso, desde el principio hasta, digamos, el final de esa primera mitad, nos muestra gráficos, nos muestra las proyecciones, nos muestra también en los videos tal cual de conforme nos va contando la historia. Digamos que su camino del héroe no es un camino final, pero precisamente porque su historia no ha terminado, pero en ese mismo sentido nos enseña, por ejemplo, empieza a hablar en una sección como de los obstáculos que él afronta y mientras él nos va contando cómo es a veces muy difícil o que poco a poco va aprendiendo, ah, es que esto no me sale, entonces tal vez si lo hago por acá, sí me puede salir y le intento y me caigo, me vuelvo a levantar. Y así ustedes pueden estar imaginando que tal vez está en la pista de patinaje y entonces se cae y se vuelve a levantar, pero no, nos está dando en el video una proyección de él como si estuviera jugando, no tan tipo Dark Souls, pero sí algo como que, o sea, literal están cayendo bloques del cielo y él cada vez que lo aplasta un bloque, pues tiene que volver a darle, continuar al juego y entonces se pregunta, ok, o sea, ¿está bien que siga intentando o mejor me hago para atrás? Y conforme le sigue intentando, dice, ah, ya le capté, es por aquí, ok, el patrón ahorita es diferente. Entonces sí está en una idea de gamer, pero no nada más en cuanto a lo visual, sino también en la mentalidad, de cierta manera, porque al final de cuentas
No todos los videojuegos, pero la mayoría de los videojuegos son como que tú eres un jugador y se te presentan varios obstáculos, los cuales no nada más tienes que superar, sino que tú aprendes conforme los vas superando. Entonces tú sabes que si hay picos en el piso, tal vez te vas a morir una o dos veces sin querer, pero ya cada vez que veas los picos vas a ver que tienes que saltar o tienes que hacer algo o irte por otro lado y no es por ahí. Entonces, no nos lo dice tal cual, pero sí nos los muestra en los videos y en las rutinas. Y bueno, otras cosas que nos muestra, digo, también para yo dejarte hablar, porque si yo empiezo a hablar con el gaming es mucho, pero al menos las referencias a videojuegos que yo vi, o sea, y te dije a ti desde ese día, o sea, se ve que es como súper fanático de los RPG, en especialmente de los japoneses, o sea, JRPG, porque las referencias eran más, o sea, sí a Undertale, que fue como la más directa, pero también tiene muchas referencias a Final Fantasy en general, sobre todo en las tipografías y los menús y en los enemigos también. O sea, llega un momento en el que se ve un slime a su estilo, porque no pueden utilizar el mismo. Se ve, creo que un troll y un oro o algo así. También sale por ahí un fantasmita que se parece mucho a King Boo de Mario Bros. Entonces también puede tener un poquito que ver con la onda de plataformas donde él está intentando esquivar esos bloques. Ese mismo terreno, por así llamarle, o de ese mismo nivel, está jugándose, o bueno, él lo está viviendo como si estuviera en una especie de mansión o algo así, un lugar como tipo castillo, pero muy blanco y así. Entonces, a mí eso se me hizo referencia a los videojuegos de Kingdom Hearts, que también es un RPG bastante famoso. O sea, igual y no es tal cual, pero el hecho de que haya metido cosas a mi parecer, de Final Fantasy, pues sí es como que bastante obvio que jalara de ambos. Y en todo caso está interesante que sacó ideas de RPGs japoneses y de uno bastante interesante, pues gringo o americano. Pero te doy tantito la palabra. No, bueno, es que ya se habrán dado cuenta que esta es su área, o sea, de verdad su área. A mí me gustan los videojuegos, la verdad es que me gustan, considero que me gustan mucho los videojuegos, pero no soy una gamer, o sea, de hecho yo creo que yo soy la peor jugadora de videojuegos del mundo mundial. Todos los gamers los desespero y les saco grima y me odian porque no. Pero conozco de videojuegos y sé de videojuegos y obviamente identifico cosas de videojuegos, no de muchos, pero sí de algunos. Pero bueno, aquí nuestro compañero, él sí es super gamer, aunque diga que no, la verdad es que sí es bastante gamer. Incluso en su canal de YouTube hace live streams de gaming. Vayan a verlo, por favor, el Pokémon Weekend, gracias. Y precisamente me lleva a esto. Ver esta primera parte de Replay es ver algo que no hemos visto mucho de Yuzu, que es como una parte muy personal de él, o sea, pero algo muy en serio, muy personal de él, porque, porque de toda la vida siempre ha dicho que le gustan los videojuegos. E incluso en algún momento llegó a hacer algunos comerciales. Me parece que cuando se estrenó la consola XL de 10, me parece, la que es como la grandota, llegó a hacer como comerciales. En algún momento algún comercial de Final Fantasy porque es uno de los videojuegos que más le gusta o que siempre lo menciona para todo, que dice que siempre lo está jugando, aunque nunca nos dice cuál, pero bueno, o en algunas raras ocasiones ha mencionado cuál específicamente. Eh, pero una cosa es que el que como que lo diga y que a lo mejor uno como que no le cree que realmente le gusten los videojuegos, y otra cosa es que lo vemos sin replay y desde todo el diseño, desde hacer el menú, de qué partida voy a seleccionar, que empezar a cargar el juego, game over, volver a empezar, sí, salvar partida también. Eh, las escenas, las tomas donde él se ve utilizando un control como de PSP, estoy casi segura que era un control de tipo PSP o seguramente algún diseño para que no se vea muy eh, copiada a una marca, entrecomilladamente hablando. Que uno sí es de Nintendo o de Super Nintendo y el otro sí puede que sea algo pues más de PlayStation. Ajá, bueno, a ver, lo que les digo aquí, nuestro experto lo notó todo, notó hasta eso.
Pero a mí me encanta porque incluso, o sea, esto es cuando se ve que está jugando, hace unos ademanes con las manos que todos los que hemos jugado a videojuegos lo llegamos a hacer en algún punto y todos los que hemos visto a gente jugar videojuegos lo hacen muchísimo. Esto de sujetar el control y de repente estirar las manos, bueno, no sé cómo, ajá, como soltarlo para estirar las manos y luego volver a sujetar el control. Todos los que juegan videojuegos lo hacen, todos, todos. Ver lo que dice Gucci.jpg, esta sección de cuando vas como con un jefe o con un subjefe, que tienes que sortear un obstáculo y al principio no sabes ni por dónde vas, ¿no? Y entonces tienes que regresar y volver a decir, ah, claro, era por aquí, ah, sí, luego hago esto, luego saltas para esquivar este obstáculo, cómo de repente se ve equipando sus herramientas porque tiene a sus mini yusus, que son como no sé, me recuerda mucho a The Legend of Zelda, que tienes el arco, tienes las botas, tienes el guante, tienes, no sé, la Minish Cap, etcétera, ¿no? Y te vas como equipando según para el laberinto que estás pasando. Entonces, también eso lo representa muy interesantemente. Eh, Comentabas tú en ese momento, en efecto, que hace una representación clarísima a Undertale en el campo de las flores, ¿no? Que él dice que su flor es la libertad, cosa que en el juego original me parece que tiene otro significado, ¿no? Sí, no me acuerdo ahorita, pero según yo representa la fuerza de voluntad o algo así en los juegos de Undertale. Y pues sí, o sea, los gráficos son muy, muy parecidos. De hecho, hoy para estar editando la miniatura, pues busqué si es que había en internet alguna de las imágenes. Y pues sí se ve muy, muy similar. Tiene que haber diferencias porque si no, sí puede haber algunos problemas de derecho de autor, porque lo más seguro es que nada más pagaron por la música y por tener algunas representaciones, ¿no? Ya lo demás es como de la cosecha de Yuzu de, ok, ¿por qué huequitos me meto para hacer la referencia lo más apegada posible? Y pues sí le hizo, o sea, desde también la hoodie que sacaron en el merch, o sea, yo te dije, ah, pues esta hoodie y por lo que está bailando y el tema que es, que literal está bailando, o sea, hay una parte en la que hasta se tira al piso y está todo loco. Entonces, eh, la hoodie es una referencia a Sans, que es también uno de los personajes icónicos de Undertale, que es literal una calavera, digamos lo icónico que tiene es que trae puesta siempre una hoodie azul. El tono no es el mismo, pero pues vamos, es diferente un videojuego a la vida real. Pero sí, yo creo que desde ahí es la referencia y pues sí, yo creo que le metió toda la mayor parte de las referencias en ese baile de Undertale, porque también te decía que, de hecho, desde el principio, porque hoy que estuve también dándole un último chequeo para recordar un poco, desde el momento en el que está calentando, bueno, calentando, porque tampoco es eso, sino que está mostrando que él puede seguir el ritmo de la música, él empieza a dar unas pisadas con los patines, pero hace que suenen, o sea, fuerte, fuerte. Entonces, desde ahí, ya la segunda vez que lo vi, empecé a captar que, ok, va como con la música antes de que empiecen a reproducir la música. O sea, si tú vas siguiendo esas pisadas, como que sí, siguen un cierto ritmo y aparte una cierta intención de cómo los hace. Y ya se ve más adelante cuando él empieza a hacer unos movimientos bastante X para quien no lo conoce, que nada más es como que mueve el brazo de o a la izquierda o a la derecha y también al mismo tiempo en la proyección de la pantalla. De momento se ve Yuzu y está en la esquina superior derecha y das de momento ya está en otra esquina o cosas así. Entonces eso también es parte de la manera en que la pelea de jefe contra Sans se desarrolla. Entonces digamos que en esa parte del espectáculo él se representa como si fuera Sans en lugar de ser el jugador. Entonces, eso se me hace interesante. O sea, no sé si tal cual, pero por todo lo que hace, cómo se comporta y todo, él, al menos por un momento, ya sea por el gusto del gaming o porque así lo tenía pensado en su historia, pero él se empieza a representar como el jefe en lugar del jugador, al menos en esta sección. Ya sé, de hecho me recuerda muchísimo, ahorita que lo estás mencionando, a algo muy similar, o bueno, a casi lo mismo que hace, pero, o sea, en Gift, pero con la rutina de The Phantom of the Opera,
donde tiene escenas donde es Christine y escenas donde es el fantasma y escenas donde es Raúl, ¿no? Entonces es como que se representa, o sea, se cambia él mismo su personaje según la, el momento de la rutina que esté realizando y eso está padrísimo también, lo adoro. Eh, es que ahora incluso en Replay precisamente saca como su sección como precisamente de él jugando y luego con su rutina de Megalovenia. eh, y su outfit, todo muy de tipo gaming, o sea, como que muy diferente. El específico, el que usa, donde usa las sombreras, es muy específico de tipo gaming. De hecho, se parece mucho a tipo el outfit de Claude de Final Era lo Fantasy, que iba a ¿no? decir. Sí, ¿verdad? De verdad que sí, es como de Claude, ya decía yo. Y, y, y posteriormente tiene como su propia evolución. eh, y bueno, ya decirme que hasta el final, pero bueno, en los créditos, según yo, aparecen unas como tipo Navi, que es la hadita de The Legend of Zelda, que aparece constantemente mientras él va cambiando de rutina y van apareciendo los créditos. Toda la música en general que utiliza, o sea, por ejemplo, esa composición musical de los créditos para mí es maravillosísima, yo la adoro, o sea, de verdad me encanta. Y es muy de tipo gaming, o sea, el tipo como, pues no sé cómo explicar, no sé de música, pero como los ciertos tonos, ciertos sonidos que están en videojuegos por el concepto del videojuego, lo utiliza en este show y bueno, me encanta, es como, repito, como que llevarnos a algo muy profundo de él y expresárnoslo, o sea, y mostrárnoslo de la manera más creativa. Creo que tuvo un colapso creativo en este show, definitivamente. Y bueno, a mí la parte que más me causa mucho estrés y mucha ansiedad y mucho conflicto, que es cuando se liga a la segunda mitad, es cuando termina su pelea con el jefe final, por así decirlo, vence al jefe final y entonces en la pantalla el data nos dice que está dañado y que todo el progreso se ha borrado, ¿no? Que es como la pesadilla de los jugadores. Y ahí termina nuestra primera mitad. Sí, o sea, simplemente yo, o sea, el espectáculo fue a las 2 de la mañana, yo como a las 8 ya estaba levantado otra vez justamente para jugar. Y me pasó lo mismo que a él, o sea, se me borró la partida de lo que estaba jugando. Entonces, sí es como que un temor bastante normal en los gamers y más sabiendo, bueno, como todos los gráficos y los videos que está utilizando hacen alusión a consolas viejitas, pues es algo que también pasa muy seguido, digamos, en un Zelda o en un Mario en cartuchos viejitos, pues es algo normal. Ahí yo te comentaba que en todo caso igual y le hubiera metido, o sea, si ya estábamos metidos en todo el mundo del gaming, hubiera pisado el acelerador y hubiéramos retomado la segunda parte del espectáculo a partir de que se corrompió el dato y entonces ya sea que, o que empezara de nuevo o que empezara por una nueva partida o lo que le llamamos el New Game Plus, que es como el mismo juego, pero ya tienes todo tu equipamiento, entonces, ¿cómo sacar el provecho de ese equipamiento para hacer cosas nuevas o cosas diferentes? Cosa que ella no hizo, que digamos es en parte lo que no es que no me gustara, sino como que me perdió, o sea, me tenía literalmente todo el tiempo pegado a la pantalla en la parte del gaming y ya cuando empieza la sección del Prey, en el replay, ya se torna algo un poquito más personal otra vez, ya hace más alusión a lo que era Gift, entonces pues igual y si a ustedes no les gusta mucho el gaming, tal vez por eso es que lo dividió en dos partes, ¿no? O sea, esto es lo que yo quiero mostrarles y que es mío, completamente mío, y les voy a mostrar, y que no es nada más mi historia en el patinaje, sino historia de lo que me gusta hacer fuera del patinaje y cómo lo relaciono, porque eso es como que lo importante al momento de jugar, o sea, aprendemos de los obstáculos y lo llevamos a nuestra vida diaria, y en el caso de Yusu aprendo a evitar los obstáculos y a crecer y a ganar experiencia en el patinaje, pero si no te gusta el gaming, te presento la parte del Prey, aunque yo debo decir que, o sea, no sé si sea por los nervios o algo así, yo lo vi un poquito más cansado
en esa segunda parte, o como que más nervioso, no sé, se le notaba un poquito más en el rostro. Coincido contigo en la segunda mitad del show. Bueno, el show en general, pero en la segunda mitad del show yo también lo llegué a ver como un poco más eh, cansado, un poco más ya como, pues sí, como agotado. Obviamente puede haber miles de millones de razones. Obviamente el show era totalmente en vivo, entonces bueno, esas cosas pasan, ¿no? Pasan en los shows en vivo y el show debe continuar y el show continuó. Pero bueno, sí lo llegué a notar un poco más cansado. Y aparte creo que también como que se metió mucho también en el papel introspectivo también, porque justo en la primera mitad de Replay todo es muy, les decía, yo soy una explosión creativa, es hasta muy locochona, saca unos vestuarios, saca creo que 3 vestuarios nuevos, si no me equivoco, y uno negro que también es súper alocado de plumas, muy loco. En su segunda mitad, ya como es la parte más introspectiva, pues retomamos programas más de él, más introspectivos, o sea, definitivamente menos crazy, mucho más pausados, mucho más calmados. También me hubiera gustado que tuviera como que un ligue directo de que se nos borra el data del juego a directo hacia la parte de replay y la tiene muy sutilmente, o sea, como que se le corrompe el juego y entonces al mismo tiempo él se corrompe, ¿no? Y se entra en esta cápsula como de, sí, como una burbuja personal. Entonces, pues sí tiene como más esta parte más, pues sí, como más calmada, ya viste como que toda la parte de la euforia, todo el furor, así toda la adrenalina al 1000%, y viene como la parte toda relax, ¿no? Y vemos rutinas un poco más calmadas, eh, y sus enfoques, pues sí, como sus paneles cambian a ser como más personales, ¿no? De situarse él donde está, quién es él en este momento, cómo es que se ha desarrollado en general, así que analizándose como si fuera un personaje, ¿no? ¿Qué crecimiento, qué desenvolvimiento ha tenido en ese sentido y cómo lo representa así como volviendo a orar, o sea, como replay, ¿no? O sea, es como de sí, recordarme a mí mismo que aquí estoy y volver a hacerlo, ¿no? Volver a orar, a recordarme, aquí estoy, aquí es a donde voy, lo que estoy haciendo, voy llegando y no voy a detenerme, ¿no? Es parte como del concepto que él ya empieza a manejar en esta sección. Creo que esta es la parte que yo más considero que es importante como filosofar al respecto, porque precisamente es menos gráfica, mucho más simbólica. Nuevamente comienza a decirme, me empiezo a ahogar, ya no puedo cómo salir de aquí, es muy enfático mencionando en que no, para salvarse él no pondría a otros en riesgo, ¿no? O sea, lo menciona obviamente de un modo muy metafórico totalmente, pero es algo muy interesante porque como que creo yo que lo ha demostrado. Creo que eso fue algo de lo que podríamos decir que le costó su carrera competitiva, el que no iba a sacrificar a otros por salvarse él, cosa que pues de eso trata el mundo del deporte actualmente, ¿no? O por lo menos de este deporte, ¿no? Eh, y cómo a pesar de eso dice, bueno, yo salgo solo, yo puedo salir, me va a costar trabajo, pero lo voy a lograr, voy a salir, porque tengo que recordarme a mí mismo que replay, o sea, voy a volver a orar y a salir adelante por este propósito. Sí, pues a final del día podríamos decir que este espectáculo, como está partido en dos mitades, pues justamente podría ser como los dos aspectos o los dos, ¿cómo llamarle? No apoyos tal cual, digamos que formas de escape, pero no es la palabra. A ver, ahorita se me ocurre otra, pero es como que
las dos formas de lidiar con, con su vida, o sea, lidiar con un obstáculo o con un día normal. Entonces, por un lado, igual y lo ve de manera más fantasiosa y lo relaciona con los videojuegos y es como, ok, es un obstáculo, pues ya he pasado por varios obstáculos, en los videojuegos hay obstáculos y me ha costado, pero no me ha detenido y he sacado experiencia de ahí y esa misma experiencia me ha ayudado a pasar a través de obstáculos más difíciles o de jefes más complicados. Entonces, ese puede ser como que la primera forma de lidiar con ella. Y la otra parte o la otra manera de lidiar es como conectar con esa parte espiritual de él, Dios o con el universo o con quien sea, porque en realidad, o sea, textualmente yo no recuerdo que dijera que literal le agradece a Dios, ¿no? Tal cual, igual y sí, pero la verdad no me acuerdo de los diálogos porque también están en japonés, pero el punto es, él intenta conectar con esa parte como más metafísica o más astral o lo que sea que le permite regresar a un punto de calma y entonces volver a tratar de encontrar su norte, ¿no? Ok, si estoy contra este obstáculo, eh, ¿de qué manera puedo hacerlo introspectivo o de qué manera puedo pedir ayuda al universo para yo poder pasar de esta situación? Y es algo que la verdad no había pensado hasta ahorita que estamos hablando de esto en el podcast, pero sí puede ser como, o sea, no nada más son dos mitades de él, sino que son dos mitades funcionales. Por eso te digo, las dos maneras en las que él puede afrontar obstáculos y tal vez por eso se vea un poquito más agobiado en la segunda mitad, porque era como, ok, esta es una parte más, pues no de tabú o algo así, pero sí es como que una parte más mía, que aparte no es como que hobby, que tal vez les estoy compartiendo yo un poquito, pero porque les quiero compartir, pero hay veces que no es fácil compartir las cosas, ¿no? Porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona, entonces menos si hablamos de 200, 600, 1000 personas, ¿no? Entonces puede que sí tuviera un poquito más de dudas de él, pero al final lo logró. Y yo creo que está bien porque, como dices, ahorita, al menos por lo que me has contado, en la parte del patinaje sí es como que ellos mismos no saben qué quieren hacer, al menos a nivel formativo y digamos deportivo olímpico tal cual. Es como que están estas normas y no te puedes salir de estas normas y puedes hacer esto, pero si lo haces muy flashy te vamos a penalizar, pero si lo haces muy X te vamos a penalizar. Entonces no saben ni siquiera dónde están parados y lo más seguro es que Yusu precisamente quería salirse de eso, porque si estos güeyes no saben qué es lo que quieren hacer con toda esta meca y este disciplina, y no saben qué es lo que quieren hacer, pues mejor me voy a salir, voy a hacer lo mío. Entonces yo les puedo presentar mi gusto por los videojuegos y contarles una historia que yo me haya inventado con ayuda de algunas personas y dárselos, pero porque me nace más y yo puedo expresarme más. Entonces eso es lo que yo entiendo y por eso, pues yo les comentaba, al menos la parte de gaming, si no le saben mucho, lo más seguro es que se les va a hacer un poquito pesada pero por lo mismo traten de, o sea, si lo van a ver, traten de verlo con una mente abierta, porque aunque no conozcan todas las referencias, porque yo sé que ahorita todo es como que, esta es una referencia a tal cosa, entonces sí llega a ser pesado, pero sí es como, ok, tómenlo más como que a nivel general, Yuso nos está enseñando una parte más, pues no escondida, porque sí ha comentado que es fan de los videojuegos, pero sí no lo había demostrado de una manera tal cual. Entonces tómenlo nada más como lo que él les quiere compartir y ya después la parte personal de introspección, en cómo afrontar los obstáculos, las dudas que puede tener uno personalmente, inclusive, o sea, estamos hablando de que alguien que tal vez ya no está compitiendo en Olímpicos, pero sí lo hizo y por un ratote y ganó medallas y todo. Entonces es como si viéramos al rockstar del patinaje y lidia con los mismos problemas, tal vez no en la misma manera o en la misma escala, pero los mismos problemas que cualquier persona como tú, como yo, como cualquiera de las personas que nos estén escuchando de dudas personales, no saber si es por aquí o es por acá, o sea, no saber qué hacer y la manera en que él está intentando bueno, ni siquiera sobrellevarlo, sino salir adelante y de verdad salir victorioso de cada uno de esos obstáculos. Entonces, no sé si sería como una especie de conclusión, pero yo creo que
que sí podría recomendarles que lo vean, pero que lo hagan con una mente abierta. Y si pueden activar los subtítulos, sí actívenlos, porque si no, sí se van a perder de mucho. Pero pues sí, al final es la historia de Yuzu y de dos facetas muy internas de él que nos quiere compartir. Y que bueno, a mí la parte de gaming me gustó cañoncísimo, ¿no? Entonces esa sí se la recomiendo mucho. Pero la segunda parte también es importante porque es como, ok, ya nos divertimos, pero ¿por qué hago todo esto, no? O sea, ¿por qué les quiero presentar todo esto? ¿Y qué es lo que me causa a mí internamente el querer compartirles? ¿O qué es lo que una vez que salgo de, como les comentaba hace ratito, que es el final de temporada de los Olímpicos, entonces empezando esta primera temporada de fuera de Olímpicos, cómo es que yo me voy sintiendo? Porque dice, veo a otras personas y veo cómo avanzan y yo ya no sé si avanzo, pues sí, porque ya no te puedes medir de la misma manera que los atletas olímpicos, pero porque ellos les dan números. Claro, claro, justamente creo que, digo, a como yo lo percibí, nuevamente hablo de percepción, ¿no? Porque desconozco la verdad absoluta y lo que sí se me quedó como súper claro es que un día antes, como 1 o 2 días antes de que se estrenara el show, Yusu como que lanzó un mini video promocionando obviamente el show. Eh, yo creo que sobre todo para que la gente que iba a comprar el streaming se animara a comprarlo porque pues, los boletos ya estaban vendidos, ¿no? Y fue muy enfático en decirnos, no tan decir que disfruten el show, sino que le dijo que los haga pensar, que los deje pensando, ¿no? Entonces, para mí eso es como clave e importante y por eso, bueno, a mí me puede mucho que no haya gente hablando de este show, que no estemos filosofando al respecto, ¿no? Bueno, ahorita tú y yo lo estamos haciendo y espero que a los que nos escuchen, a otras fanjus y no fanjus, pues se animen también a expresarse, ¿no? Pero bueno, me duele mucho que no pasara antes. Eh, y desde esta perspectiva mía, creo que él como que se refiere como hacia el universo, ¿no? O sea, precisamente hacer como esta petición al universo, como a volver a reconectar con el universo. Sí, en algún punto menciona como a un dios, pero no como a un nivel deidad, sino como a un nivel elemento, ¿no? De decir, bueno, yo qué pieza estoy jugando en este tablero y quién me puso así, cómo está pasando, ¿no? Hasta pues darse cuenta que él mismo puede ir moviendo la pieza, ¿no? Él es su pieza y él se va desplazando eh, según la corazonada que va teniendo, ¿no? Entonces creo que sí, es esta como oración precisamente hacia el universo, hacia conectar con su energía y con lo que hay alrededor de él y las energías que obviamente hay en su entorno, ¿no? Porque él las atrae también por cuestión numerológica. eh, y cómo, pues sí, cómo es este recordatorio de decir, bueno, aquí estoy, ya me perdí, pero me tengo que volver a encontrar o me vuelvo a encontrar, ¿no? O sea, esta parte no gráfica, sino personal, como más mental de decir, me caigo y me vuelvo a levantar, porque de eso se trata, de caerse, pero levantarse, ¿no? De volverse a situar en tu tiempo, en tu espacio y volver a replay, o sea, literalmente revolver a este punto, ¿no? Y es muy, muy padre porque incluso, pues, así que para los que teníamos esa duda, al final del show nos pone en su pantalla replay, o sea, tal cual replay, y entonces la L empieza a cambiar y cambia a una R y entonces se convierte en replay, ¿no? O sea, tal cual regresar. Se borró tu partida, vuelves a empezar. O sea, ¿qué te queda? Pues vuelves a empezar, o sea, te vuelves a encomendar y vuelves a empezar, ¿no? Creo que es como lo que quería mencionar o lo que quería demostrar en este sentido, en esta parte. Y bueno, luego también tuvo obviamente su encore también, que fue diferente al de Gift, muy diferente. Desde mi perspectiva, repito, también lo vi como un poquito más agotador, pero ya conforme fue poniendo ambiente, se fue como relajando, como que ya como que la tensión del show ya fue pasando, ¿no? Es como de, bueno, ya pasó. Eh, los créditos.
algo que iba yo a mencionar hace rato y lo olvidé precisamente, es que es muy interesante cómo ambas mitades, porque obviamente está dividido por un intermedio, cosa que en Gift también se dividió en un intermedio, obviamente, pero como lo ves en Disney Plus, se ve de corrido todo, ¿no? Y bueno, aquí a los que lo vimos en vivo, pues sí nos chutamos el intermedio, ¿no? Que yo ya no sabía qué hacer para seguir manteniéndome despierta, pero bueno, se logró. Eh, empieza básicamente ambas mitades del mismo modo, utilizando una misma rutina que, si no me equivoco, es la de The Traveler Time, que fue una rutina, fue como la primera que diseñó ya siendo profesional y la empezó a estrenar en su canal de YouTube. Y pero haciendo diferencias en la música, diferencias en la coreografía y diferencias en el vestuario, ¿no? De salir primero con un outfit azul marino, lo cambió con el outfit blanco y así empezó ambos shows. O sea, bueno, uno digamos que fue con el traje azul y el otro fue con el traje blanco, ¿no? Y ya al momento de empezar los créditos, empiezan exactamente igual, con esta misma coreografía, con el mismo vestuario, y entonces ya se empieza a cambiar de vestuario. Y me llamó muchísimo la atención que como que eligió al final poner una semblanza como del backstage, de lo que fue haciendo, de lo que fue pasando, de lo que fue, pues todo el proceso creativo, ensayos y todo, con el tema, con el que mencionábamos hace rato, de el lamento del héroe de Introduction Rondón Caprichoso, pero hay variaciones en la música, hay varias variaciones en los tiempos y termina patinando los últimos segundos del espectáculo, ¿no? Entonces, con esta misma rutina de Rondo el Caprichoso, y pues no sé, creo que yo no me lo esperaba, la verdad, que terminase, que cerrara 100% el show con este programa, y fue, pues, creo que también emotivo, o sea, sí es como que termina, porque les digo, es un programa doloroso, entonces termina siendo como nuevamente emotivo, pero pues, replay, o sea, tienes que volverlo a hacer, tienes que volver a empezar. Sí, porque creo que inclusive, o sea, literal, lo último que sale en pantalla es otra vez el logo de la presentación tal cual, pero digamos que de la misma manera en la que empieza el espectáculo, entonces como que te da a entender que también es algo cíclico, o sea, es algo que, te digo, está mostrándonos esas partes internas, pero no es nada más como que las haya sentido una vez y ya pasó el obstáculo y ya, ¿no? O sea, es algo que tal vez cada cierto tiempo o cada vez que tiene que afrontar un obstáculo, es como si volviera a retomar ese videojuego y es, ok, a ver, con la experiencia que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? O es un reto nuevo y diferente, entonces tengo que investigarle y buscarle cómo hacerle y apegarme a mis principios y a mi parte más introspectiva para poder contra eso. Entonces, pues sí se me hace curioso el hecho de que termina como empezó para darle sentido. Curiosamente también fue como 10 horas después vimos el final de Attack on Titan, que también el final también te da a entender que es algo cíclico. Entonces se me hace curioso. Pues sí, es el pasar los obstáculos, es el seguir siendo honesto con uno mismo, pero pues no siempre va a ser algo fácil. Entonces por eso que dices que llega a ser doloroso, sí se entiende, pero pues es parte de. Porque si todo fuera fácil, pues igual todos harían lo que quisieran hacer y la verdad es que hay veces que ciertas personas no pueden hacer tal cosa, pero no porque no se pueda, sino que tal vez no lo quieren lo suficiente como otras personas. O sea, yo me imagino que cuando salió Yusu de toda esta mafia deportiva, pues seguramente muchas otras personas se quedaron de, no manches, qué bueno que ya vas de salida, porque, o sea, yo quisiera ser como tú, yo también ya quisiera salir y hacer tal vez lo mismo que estoy haciendo ahorita, pero a mi manera, porque tal vez si Yusu nos está haciendo espectáculos de videojuegos y de lo que él sabe, ¿por qué no podría salir una patinadora, por ejemplo, y que lo haga con música pop americana? O otro patinador y que esté inspirado en películas o algo así, ¿no? O sea, el hecho de que Yusu lo haya salido de ese núcleo que aparte era como su zona de confort, entre comillas, porque él ya sabía que era bueno en eso,
pero se dio cuenta que de ahí ya no iba a poder crecer por toda la cosa negativa que tiene el deporte en sí, pues prefirió salirse y pues sí tuvo que, o sea, lo más seguro es que sufrió por lo menos horrible la primera semana y ya de ahí fue de, ok, a partir de aquí, ¿cuáles son los pasos que debo seguir? Y lo que es la sincronicidad, porque incluso en su show, yo hasta bromeé con eso durante el show. Él menciona, debo luchar, seguir luchando, ¿no? Y yo cotorré con eso porque dije, Tatakai, como este meme que le hacen mucho a Eren al respecto, porque lo dice, ¿no? O sea, realmente sí es su frase, sí es su expresión. Entonces, no lo había yo pensado, sí, al ratito vimos el final de Attack on Titan y exacto, tenemos como esta onda cíclica que curiosamente vimos también un poco en Replay, o sea, Replay, claro, por supuesto. Es maravilloso, creo que podríamos desmenuzar mucho más, creo que podemos pasar como mucho más tiempo hablando al respecto y teorizando y filosofando y haciendo arte a base del arte de Yuzu. Pero para ir cerrando este live, quiero que me comentes, así que dime vagamente una puntuación. Gift, más o menos, ¿qué calificación das en cuanto a nivel artístico y en cuanto a nivel técnico desde el punto de vista de un no fan you? Y a Replay también, ¿qué calificación le das nivel artístico y nivel técnico? Está difícil porque también yo no estoy tan familiarizado con sus otras presentaciones. Van un poquito de la mano el artístico con lo técnico, porque en el caso de él, la tecnología que utilices para, digamos que amplificar el mensaje que quiere hacer llegar, ¿no? O sea, si voy a hacer un espectáculo de videojuegos, pues igual y nada más ponía la musiquita y ya, ¿no? Pero le crearon gráficos. También hoy que estaba volviendo a ver el espectáculo donde él simula ser Sans, o sea, es obvio que van a utilizar como que láseres así medio genéricos en algunas partes, pero la forma en la que él los utiliza, al menos con la cámara superior que tenían, sí parecían un poquito, o bueno, sí me hacían más referencia a los ataques de Sans. Entonces, a nivel técnico, tal vez a Replay le pondría un 8 y a GIF le pondría un 9 o 10. O sea, digamos, GIF le gana por el hecho de que hace un poquito más de mappings diferentes y porque tomando en cuenta que en Replay, te digo, está dividida en dos partes, en la segunda mitad no tiene tantos de esos efectos. O sea, sí los tiene, pero no hay aún una sección de la presentación que pueda competirle, por ejemplo, a lo que yo comentaba de la proyección sobre los maniquíes, o la que sí, creo que hasta está en internet, una pequeña sección, que es cuando él sale con su vestuario como de Fénix y que todo el escenario es como de fuego y la pista de patinaje también tiene fuego alrededor. Entonces, no hay nada que le pueda competir en eso. La de Megalovenia, sí, pero pues es nada más una pequeña fracción de todo lo que es este Gift. A nivel artístico, yo creo que también le gana un poquito Gift porque es más coherente en sí. O sea, la narrativa te lleva más de la mano, cada número va más pegado. Digamos que cuenta una historia en su conjunto. Mientras que en Replay yo sí siento una desconexión, así tal cual. O sea, sí se siente que son dos mitades y no nada más por el hecho del intermedio, que sí duró como media hora, yo creo. Pero aún así, o sea, sí hay una diferencia como de, esto es parte uno y esto es parte 2. O sea, si fueran videojuegos, este sería disco uno y disco 2, mientras que en Gift es nada más un disco y lo metes una vez y ya te echaste toda la campaña. Aún así, a mí me gusta más Replay, pero digamos que es a nivel personal porque yo entiendo toda la parte del gaming, toda la iconografía, toda la simbología, o sea, el hecho de que, o sea, nosotros sí jugamos videojuegos, pero no es nada más como que, ay, no tengo nada que hacer y voy a perder el tiempo en videojuegos, no es como, ok, buscamos obstáculos. O sea, es como si una persona fuera súper, súper fanática a rompecabezas, porque eso le aumenta su agilidad mental o lo hace sentir un poquito más emocionante algunos ratos en los que no tiene nada que hacer, pero es porque está buscando retos que tal vez en otros ámbitos no puede conseguir, ¿no? Igual, y en el trabajo es muy sencillo o simplemente los retos no son lo mismo. En el caso de Yusu, por eso se me hace curioso, porque les digo,
Es una persona que ya estuvo en Olímpicos, que ya estuvo compitiendo, ha ganado medallas y todo, y aún así disfruta de este tipo de retos que son autoimpuestos, básicamente. O sea, cuando él le dice a la consola, ok, tengo que seguir, continuar, sí, continuar, sí, continuar, sí, continuar, sí, nadie le está diciendo que lo haga más que él mismo, y entonces por eso es que él puede trasladar eso a su disciplina artística, pero por eso es que me gusta más Replay, a pesar de que en calificación sí veo poquito mejor Gift. Me gusta mucho tu opinión y tu objetividad, me gusta mucho. Yo le doy un 10 en todo, todo, no puedo ser objetiva, no puedo. Pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. En nivel técnico, creo que a GIF le daría un 10, porque en efecto tenemos, pues sí, muchísimos efectos especiales, muchas plantillas, mucho de todo. Incluso tenemos hasta los como lamparitas que parecen los fuegos fatuos de Pokémon Leyendas Arceus, pero que son lamparitas. Eh, en Replay creo que no tenemos tanta tecnología, o sea, todo lo vemos como en pantalla y yo adoro el diseño y el concepto de videojuego noventero, pero creo que no tiene esta parte como tan de explosión de tecnología como en Gift. Yo le daría un 9 a Replay, porque todo el concepto del trasfondo creativo de crear el videojuego, de todo eso, me gusta mucho. Ay, y por ejemplo, este efecto donde como que cae una pluma y la toma y las lanza y se hacen muchas plumas por todos lados, también se me hace como muy padre, pero tiene mucho más de eso Gift. Entonces, bueno, por eso creo que le doy mayor puntaje a Gift. Y en cuestión artístico, yo le doy 10 a Replay y le doy un 9 a Gift. Porque creo que Gift es mucho más metafísico, o sea, sí es como muy, muy artístico, pero más metafísico y en efecto tiene como una línea muy coherente del concepto de la historia y Replay pues, es como un Pollock, ¿no? Tiene como muchas cosas muy locas. Yo te lo dije desde hace rato, creo que es una explosión de creatividad la primera mitad, o sea, su vestuario de su propio videojuego, de su personaje, luego el vestuario pre del videojuego, el vestuario post videojuegos, el vestuario del jefe, o sea, de te enfrentas al jefe, el cómo van saliendo los mini yusus y van cambiando de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice de personaje? Pero bueno, de emulador, o sea, pues sí, como que vas cambiando Pues sería para, más como sus cambios de skin, o sea, esta ajá, armadura me sirve para protegerme del fuego, ¿no? Y esta es ajá, contra el hielo ajá, y esta hace más daño. Y literal lo muestra, ¿eh? ajá, ajá. Y sí, eso, justo eso. Entonces, pues sí, creo que a mí me parece mucho más creativo. A pesar de que la segunda mitad es como mucho más filosófica, sí lo veo mucho más creativo Replay que Gift. Y tengo que decirlo, Gift me gustó muchísimo, pero creo que también me gusta un poco más Replay, por lo menos hasta ahorita, porque sí me fuerza mucho a pensar. O sea, hay muchas cosas que aún como que siento que mi cabecita no está dando y yo sé que lo voy a lograr. Entonces, como que es un reto para mí, pues buscarle más hasta encontrarle. Entonces, pues bueno, esas son las calificaciones. Y pues nada, querido público, déjenos en comentarios, por favor, a ustedes qué tal, qué les pareció, ya vieron GIFs, ya vieron Replay, se les antoja, se les antojó con esta charla, qué es lo que más les gustó, qué es lo que menos les gustó, nos encantará leerlos y pues prepararnos para otro siguiente podcast, que estamos muy animados, ya veremos qué se nos ocurre hacer. Y oye, muchas gracias por haber estado conmigo en este podcast, sé que para ti no es fácil porque pues te digo, tú lo ves de alguien como un espectador, literalmente alguien de fuera, y aprecio mucho que estuvieras dándonos tu opinión tan profesional y sincera en este espacio. No, pues gracias por tenerme y pues sí, yo la verdad es que conozco a Yuzu, sé de lo que hace, pero no soy alguien tan metido en toda su historia, entonces pues espero haberles dado una perspectiva diferente y bueno, al menos lo bueno es que hizo toda esta sección de gaming, entonces ya pude platicar un poquito más de lo que yo tenía pensado. Qué bueno y qué gusto. Y ustedes a lo mejor no lo van a notar ahorita en el podcast, pero que yo que lo tenía en vivo mientras veíamos el show,
Yo sí lo vi emocionado en la primera mitad, en toda la parte del gaming. Primero estaba como medio fumigado y muy dormido y yo pensé que no iba a aguantar, pero se prendió, como que sí lo vi muy animado y muy emocionado. Me dio mucho gusto que lo pudiéramos ver en vivo. Déjenos también en comentarios si quieren que hablemos de algún tema en particular, de algún otro tipo de debate que quieran que hagamos. Y pues nada, nos veremos próximamente en otro podcast, en otro video. Y recuerden, a él lo encuentran como gusi.jpg en Facebook, Instagram y en YouTube. Tiene su canal de YouTube, el Pokémon Weekend, donde ya se los mencioné, él también hace gaming y hace live streams. Y pues van a ver por qué también él es gaming, entonces es gamer y pues van a ver por qué sabe tanto de videojuegos. Suscríbanse al canal, activen la campanita y nos veremos en el siguiente podcast. Bye bye. Bye.